Le voy a pedir que pueda buscar, abrir su Biblia, encenderla, como usted desee, pero buscar Juan capítulo 6, versículo 26. Juan capítulo 6, versículo 26. Hoy hablaremos de Juan capítulo 6 y algunas otras historias que mencionaremos, pero voy a parafrasear un poco los primeros versículos del 1 al 25 para que no se haga tan extenso y estemos aquí hasta mañana, ¿ok? El título del sermón de hoy se llama Puesto los ojos en Jesús. Al principio del libro de Juan capítulo 6, la Biblia habla que una multitud seguía a Jesús a todas partes porque veía las señales milagrosas que él hacía. Jesús quiso alimentar a la multitud. ¿Y se acuerdan quién fue el que fue a buscar? Que llegó un niño, ¿verdad? ¿Con qué llegó el niño? Con panes y peces. ¿Cuántos? 5 panes y 2 peces. Entonces Andrés le dice a Jesús: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús tomó los panes, por si acaso lo que les dije, estoy parafraseando los primeros versículos, ¿sí? Del 1 al 25, ya vamos a leer el 26. Entonces Jesús tomó los panes y los peces, ¿qué hizo? Dio gracias a Dios y alimentó a más de 5,000 personas. Más de 5,000 personas, porque solamente contaron las cabezas de los hombres, y eso hay que incluir las familias, los niños, y dejemos de contar. Y sin mencionar que a pesar de todo eso sobró comida. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús realizó, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Luego Jesús arrancó, quería estar solo un momento y la multitud continuaba buscándolo. Entonces ahora sí, vamos a leer el versículo 26. ¿Qué les contestó Jesús cuando la multitud continuaba buscándolo y lo buscaba por aquí y lo buscaba por allá? Jesús ya no podía estar tranquilo, sino que donde iba la multitud lo seguía. Le dice: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Imagínense, después de todo lo que Jesús ya había hecho, ellos continuaban pidiendo más y más señales. Versículo 30 dice: si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen: Moisés les dio de comer pan del cielo. Y Jesús les respondió: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió: qué hermosas palabras. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Aleluya, qué hermoso. ¿Se recuerdan del cantante Julio Melgar? Ha escrito alabanzas hermosas. Julio Melgar, antes de fallecer, dijo en una de sus alabanzas: pedimos un milagro cuando el milagro pasa todos los días. En nuestra vida, ya sea que llevemos un mes, una semana, 30, 50 años en el Evangelio, siempre nos mantenemos con esas expectativas de lo que Dios puede hacer en nuestra vida o aquello que Dios nos pueda dar. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos detenido a pensar un momento en todas las señales milagrosas que ya Dios ha realizado en nuestras vidas y que nos ha dado esas señales para que confiemos, para que creamos, para que vivamos agradecidos de Él? Pero vivimos como la multitud,
diciendo, Señor, ¿y qué más? ¿Qué más puedes hacer? Y no nos conformamos con lo que Dios ya nos ha dado, sino que queremos más. Jeff mencionaba la semana anterior que en muchas ocasiones abusamos de Dios y nos servimos de Él, utilizándolo casi como nuestra lámpara mágica de genio, que la frotamos, ¿verdad? Y pedimos lo que queremos y tenemos 3 deseos. Si bien su palabra en Juan capítulo 14, 13 dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, así será. Y también primera de Juan 5, 14 al 17 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo bajo la voluntad del Padre, así va a ser. Él nos oye. Es normal que busquemos a Dios. Es normal que le pidamos ayuda con cosas que necesitamos. Es normal, es parte de nuestro ADN, porque estamos reconociendo que necesitamos a Dios. Con mi esposa, estando aquí en Estados Unidos, cuando hemos necesitado algo, lo conversamos y a veces queda ahí en una conversación, nosotros decimos conversación de pasillo, que es como que, oye, hay que comprarle pañal a la niña, ok, oye, hay que comprarle ropita aquí, ok, y queda ahí. Y Dios a veces en su misericordia nos escucha y nos suple aquello que estamos hablando en lo secreto. Como también hay otras veces que me ha tocado doblar las rodillas, encerrarme en mi cuarto y pedirle al Señor y decirle, Padre, necesito ayuda con esto, no puedo. Entonces Dios siempre está atento a nosotros, y eso es lo hermoso de su gracia, lo hermoso de que se rasgó el velo, que no importa dónde estemos, el Padre nos oye. Amén. Pero hay una gran diferencia entre pedir y exigir. En otras ocasiones no lo pedimos, sino que tenemos el atrevimiento de exigir a Dios que debe cumplir con nuestras demandas, que debe cumplir para poder creer, para poder ver, para poder confiar en que realmente Él es Dios, tal como lo exigió la multitud. Si quieres que creamos en ti, muéstranos una señal. Pero ese no es el evangelio que Cristo nos dejó. Ese no es el evangelio que Cristo profesó con su vida, ni que está plasmado en su palabra. El evangelio que Cristo nos dejó se encuentra, ¿sabe dónde? En Mateo capítulo 16, versículo 24, que dice así, no sé si lo tiene. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y no son palabras fáciles de procesar. Dice su palabra en el versículo 41 de capítulo Juan 6 que la multitud comenzó a murmurar y empezaron a preguntarse, oye, ¿quién es este que nos está pidiendo estas cosas? En desacuerdo, porque Jesús los confrontó y les dijo, ustedes solamente me buscan porque les doy de comer, pero no porque me entiendan, no porque me aman, no porque están reconociendo que soy su Dios. Incluso los discípulos lo abandonaron. Eran más que 12, quedaron 12, pero eran más que 12. Y en ese momento solamente quedaron los 12. Y a diferencia de los 12, la multitud y los otros discípulos no tenían sus ojos puestos en Jesús. La multitud lo tenía en los milagros, lo tenía en las señales, en la multiplicación. Por eso Jesús les decía todo el tiempo, ustedes ven estas señales, pero no comprenden. Porque están preocupados de eso, de lo que ustedes quieren, pero no de mí, en lo que yo les puedo dar. Entonces la pregunta del millón, ¿por qué continuamos con hambre? ¿Por qué continuamos con la necesidad de buscar a Cristo en lo que nos puede dar, en las señales? ¿Por qué continuamos buscando los beneficios e intentamos llenar con cosas materiales nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué depende nuestra vida o nuestra motivación de un evento que pueda realizar un pastor, un artista? No estoy diciendo que es malo, es bueno.
Es bueno porque nos edifica, nos ayuda a crecer, nos desarrolla. Pero lo que sucede después de esos eventos es lo que realmente importa. ¿Qué haces cuando Dios te habla? ¿Qué haces cuando vas a un evento? ¿Qué haces cuando vas a una conferencia? ¿Qué haces después de cada domingo? Eso es lo que realmente importa. Son importantes los tiempos de adoración, son importantes los eventos proféticos, son importantes porque Dios nos habla, nos da señales, pero llegamos a casa y continuamos con los mismos patrones de conducta. Continuamos sin orar, continuamos sin ayunar, continuamos sin leer la palabra, continuamos sin buscar el rostro del Señor. Y continuamos sin siquiera dar gracias por la comida que está en nuestra mesa cada día. Y vivimos así, sintiéndonos vacíos. Y eso ocurre porque no hemos puesto nuestra mirada en Jesús. Solo está nuestra mirada en las necesidades, pero no en Cristo. Y Jesús fue claro. Versículo 26 les dice: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales. Entonces hemos puesto nuestras miradas en las señales y no en su persona. Hemos puesto nuestra mirada en lo que necesitamos y no en lo que Dios espera de nosotros. Es más, hemos puesto, y escuche bien esto, hemos puesto nuestra mirada en los beneficios, pero no en el sacrificio. Debemos vivir, amada iglesia, llenos, plenos, agradecidos porque Cristo nos regaló una nueva vida. Una nueva vida. Y ese es el fundamento de nuestra plenitud. ¿Queremos ser llenos? Cristo es el fundamento de nuestra plenitud. Su palabra lo dice: yo soy el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, amada iglesia, hemos puesto nuestra mirada en el pozo, pero no en Jesús. ¿Se recuerda a quién se encontró Jesús en el pozo? ¿A quién? A la samaritana, ¿cierto? Juan capítulo 4, versículo 10, si lo puede buscar, por favor. Juan capítulo 4, versículo 10. Ahora va a entender por qué le dije que tenemos puesta nuestra mirada en el pozo, pero no en Jesús. Dice así: respondió Jesús y les dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Puede avanzar? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Qué hermoso. Qué hermoso lo que la mujer samaritana contestó. Y ¿sabes lo que más me impactaba cuando analizaba esto? Era que ella iba con un objetivo, que era suplir una necesidad física. Pero se encontró con Jesús y suplió mucho más que una sola necesidad física. Y no solo se encontró con Jesús, sino que la samaritana comprendió lo que Dios le estaba ofreciendo. Y lo más hermoso es que cambió de tener su mirada puesta en el pozo, colocó su mirada en Jesús. Ella iba con un objetivo, que era ir a suplir su necesidad al pozo. Pero cuando ya estaba en el pozo, estaba Jesús. Y ella cambió su mirada por completo. Dijo: yo ya no vengo a sacar agua de aquí, dame la que tú tienes, que yo con eso viviré. Entonces la mujer cambió su mirada hacia Cristo. Entonces, amada iglesia, lo que hoy debemos entender es que Dios puede restaurar nuestras familias, sí.
Dios puede sanarnos. Vamos, responda con convicción. Dios puede restaurar nuestras familias. Dios puede sanarnos. Dios puede prosperarnos. Pero ese no es el motivo para acercarnos a Dios. Eso es solo una añadidura de lo que Cristo puede hacer. Nuestro Cristo no es pequeño. Nuestro Cristo no es pequeño. Fran entregaba un devocional en la mañana, que lo que era imposible para el hombre era posible para Dios. Dios no es pequeño, iglesia. Él puede. Pero el motivo de vivir agradecidos y acercarnos a Él es que sin Él estamos muertos. No hay otra excusa. El motivo por lo cual lo buscamos y anhelamos su presencia y nos preparamos cada domingo para venir a la iglesia y nos apartamos en nuestro tiempo de intimidad para conocerlo más, es porque sin Él no podemos hacer nada. Estamos muertos. Y Pedro lo dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ¿a quién voy a ir? Voy a ir a la tarotista. Voy a ir a ver mi horóscopo. Voy a ir a ver qué me tiene la frase del día, Facebook, Instagram. No. ¿A quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y todo lo demás vendrá por... Ahí está. Cuando venimos a Dios por los regalos, nos convertimos en una congregación que solo demanda, que solo pide, pero que ninguno está dispuesto a dar la vida por Cristo. Cuando buscamos los beneficios, es que Señor, necesito esto, y nuestras conversaciones se convierten en un yo-yo. Señor, yo necesito esto, es que yo no puedo, es que yo siempre igual, es que mis pensamientos, mis sentimientos, es que yo. Pero se nos olvida que nuestro hermano está peor que nosotros. Se nos olvida que hay gente que está peor porque no conoce a Cristo. Dios nos mandó a predicar su evangelio y a vivirlo por sobre todas las cosas. Pero debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. Ese es el real evangelio. Morir a nosotros, morir a mis pensamientos. Incluso eso lo podemos ver reflejado cuando Dios une el matrimonio. Dice su palabra que se unirá, ¿verdad? Hombre y mujer, pero el hombre dejará padre y madre. Eso habla de una transición. El hombre va a tener que morir a la antigua vida que tenía junto a sus padres, a su familia, y va a tener que unirse a su esposa para crear una nueva vida, un nuevo hogar. Por lo tanto, las costumbres de nuestras familias no van en nuestra nueva casa. El carácter con la familia anterior no va en nuestro nuevo hogar. Las malas costumbres no van en nuestro nuevo hogar, porque es algo nuevo. Y de la misma forma Dios lo refleja en su evangelio. Es algo nuevo. Entonces Jesús le dice a la samaritana: beberás de esa agua, pero pronto volverás a tener sed. Dios nos puede restaurar, Dios nos puede sanar, Dios nos puede dar muchas cosas, pero volveremos a tener necesidad. Volverá. Entonces dile a tu hermano ahí que tienes a tu lado, dile: Dios nos está hablando hoy. Y dile a tu hermano que está al lado, dile: podremos llenarnos de pan, pero volveremos a tener hambre. Podremos ser sanos hoy, pero mañana nos enfermaremos de otra cosa. Y ahora dile con convicción: mas su palabra dice que el que viene a Él no tendrá hambre ni sed,
Y ahora grítaselo. ¡Jamás! ¡Amén! ¡Aleluya! No queremos tener hambre ni sed jamás. Dejemos nuestra manera de vivir. Tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. ¿Pero a qué se refiere esto, Pastor Camilo? ¿Que todos los días va a aparecer pan y agua en mi mesa? Sí, pero no de la forma en que imaginamos. Y ponga atención a esto. Creer es tener fe. La fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra. ¿Quién era la palabra hecha carne? ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el pan. Y en su palabra en Juan capítulo 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y quién es el agua viva? El Espíritu Santo. Por lo tanto, el pan y agua que ofrece Jesucristo es la palabra y su Espíritu Santo. Y ese milagro, iglesia, está ocurriendo todos los días. Todos los días. Su palabra. Alguien que levante la Biblia. Su palabra está ahí y su Espíritu Santo en nosotros. Entonces el pan y agua que hoy en día podemos acceder es lo que hoy en día debemos agradecer, porque sin eso estamos perdidos. Sin eso no podemos. Vivimos buscando y colocando nuestra mirada en otras cosas que no son importantes. Nos preocupamos por el futuro. Bien, hay que ser diligentes, responsables, pero no es lo más importante. Lo más importante es que en nuestro futuro nos vayamos con Cristo. Y es lo que debemos permanecer. Entonces no nos convirtamos en la congregación que demanda, que pide y que está como la multitud. Cristo, haz señales para yo creer, haz señales para yo confiar en ti, haz señales para poder decir que realmente eres mi Dios. No, Dios lo puede hacer, sí, por amor y misericordia Dios lo puede hacer. Pero no nos enfoquemos en eso. No nos enfoquemos en eso. Quitemos nuestros ojos del maná. Quitemos nuestros ojos del pozo. Quitemos nuestros ojos de nuestras finanzas. Quitemos nuestros ojos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y coloquemos nuestra mirada en Cristo. ¿Sabe qué es lo que es increíble? Yo sé que todos conocen la historia del pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Que fue libertado de Egipto. Es increíble que ellos, aún siendo libres de la esclavitud, aún Dios mismo alimentándolos, dándoles de beber, cubriéndoles del sol por la mañana, cubriéndoles del frío por la noche, con columnas de fuego, iglesia. ¿Qué nos daría por ver algo así? No lograron ver su tierra prometida. No lo lograron. 40 años en el desierto, teniendo pan, agua, nube de día, columnas de fuego por la noche, teniendo todo de parte de Dios, teniendo señales tras señales, milagros tras milagros, provisión tras provisión, pero no vieron su tierra prometida. ¿Hasta qué? Hasta que hubo una generación que colocó los ojos en Cristo. Y ya no colocó más los ojos en las señales, sino que la prioridad fue Cristo. Fue ahí cuando recién el pueblo ingresó a la tierra prometida. Entonces a veces creemos en nuestra humanidad que lo que le estamos pidiendo al Señor es lo que realmente necesitamos para llegar y ser felices en nuestra tierra prometida, donde fluye leche y miel. Estamos esperando que en el trabajo nos asciendan a jefe para ya vivir tranquilo y vivir feliz.
¿cierto? Tirándome aire con unos billeticos. O no, Señor, cuando tenga un carro, yo voy a ir toda la semana a la iglesia. Señor, cuando esté en verano, voy a ir sí o sí a la iglesia, que el invierno es muy duro. Ponemos nuestra mirada en cualquier otra cosa, menos en que Cristo dio todo sin importar qué. Y nos llenamos de excusas cuando Dios solamente quiere que estemos cerca de Él, de su corazón. Entonces, amada iglesia, no se trata de las señales, no se trata de los milagros, porque el día de mañana los volveremos a necesitar. Se trata de nuestra relación con Dios, se trata de que Él es todo, se trata de que Él sea nuestra tierra prometida. Se trata de que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Gracias, Señor. Entonces quiero volverles a repetir. Debemos dejar nuestra manera de vivir. Y es increíble cómo Dios marca el paso. Primero, dejar nuestra manera de vivir. Segundo, tomar nuestra cruz. Y tercero, seguirlo. No podemos convertirnos en un seguidor de Cristo si no dejamos nuestra antigua manera de vivir y si no tomamos nuestra cruz. Y no podemos tomar nuestra cruz si no dejamos nuestra antigua manera de vivir. Entonces Dios está en cada uno de nosotros por el evento que ocurrió en un día, que Él murió por amor a nosotros, resucitó al tercer día, derramó su preciosa sangre sobre el madero, sobre la tierra, y fuimos llamados justos, santos, blancos, sin mancha, delante de Él. Y les vuelvo a repetir, creer es tener fe, y la fe viene por el oír la palabra. Jesús era la palabra hecha carne, Jesús es el pan. Y el que está en Él no volverá a tener hambre ni sed jamás. Si estamos en Él, lo tenemos todo, iglesia. Y Hebreos 12:2 dice lo siguiente. No sé si lo tienes ahí. Y podamos leerlo juntos, ¿les parece? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No hay nada más, ni nadie más. Eso dice su palabra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe.